Hace un montón de semanas que compartí una palabra y hoy quiero completar este pensamiento, hacer la segunda parte. Le decía a los hermanos del primer culto que las segundas partes, cuando son tan distantes, a veces se pierden un poco, porque claro, a ver quién se acuerda qué prediqué la última vez. No, pero el último mensaje que compartí aquí en Inca era acerca del perdón. Libres y perdonados era el título en esta oportunidad del mensaje. Y hoy quiero terminar este pensamiento acercándome a la palabra del Señor, a otra historia. Y el título de hoy es El camino del perdonado. O sea, libres y perdonados, por un lado, y el camino del perdonado, que es lo que vamos a ver hoy, que es el camino que recorremos después de experimentar el perdón. En la primera ocasión tomamos como ejemplo la parábola de esta mujer que se acerca, que la traen a Jesús, esta mujer que fue pillada en acto de adulterio, y los escribas y los fariseos, los religiosos, la trajeron a Jesús. ¿Os acordáis que traje una piedra la última vez? Una piedra que la puse aquí arriba. Ahora capaz que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Esta mujer que trajeron a Jesús y hablábamos de 3 aspectos. El primero, hablábamos de la religiosidad de estos escribas. Es una religiosidad condenatoria, inflexible, prepotente, orgullosa, altiva, vacía, superficial. Hablábamos que a ellos no le importó realmente la vida de esta mujer, le importó lo que estaba haciendo, le importó que ellos la encontraron en el acto mismo del adulterio, y como la ley de Moisés dice decía que si esta mujer es encontrada en ese acto, lo que debe hacer es apedrearse. Entonces, hablábamos de que la actitud de estos religiosos es condenatoria, decíamos que la arrastraron, la trajeron, la menospreciaron, y que nosotros podemos caer en este error de ser muy religiosos, en el sentido de condenar, de hacernos jueces, de tomar un lugar que no nos corresponde, de condenar. Es verdad que la ley de Moisés decía lo que ellos decían, pero a ellos no les importaba la persona. A ellos les importaba solamente cumplir la ley. Y eso es muy peligroso, porque nos puede desviar realmente del propósito o de la gracia. Podemos perder de vista la gracia de Dios. Y si los hijos de Dios pierden de vista la gracia de Dios, pues perdemos todo. Nos equivocamos, erramos seguramente, y nos podemos convertir en jueces de otras situaciones que no nos corresponde a nosotros, como no le correspondía a ellos. Jesús los esperó, los escuchó, no le prestó mucha atención, simplemente hizo el gesto, ¿os acordáis?, de escribir en el suelo mientras ellos hablaban. Les preguntó si, perfecto, la ley de Moisés dice esto, si vosotros os sentís con vuestra conciencia bien y queréis arrojar una piedra, están en todo su derecho. Ninguno de ellos se atrevió a arrojar una piedra sobre esa mujer. Hablábamos que el Evangelio, en contrapartida a esto que hablábamos, redime, quita el peso de la culpa, quita condenación, justifica, promociona. Jesús le preguntó, háganlo,
y ellos no se atrevieron, pero no se atrevieron porque no se atrevieron por su conciencia, no les dejó hacer. El primero que esté libre de pecado, que arroje una piedra sobre esta mujer. Solo Jesús estaba en condiciones de arrojar esa piedra contra esa mujer, y no lo hizo. Y no lo hizo. ¿Cómo nosotros gestionamos el perdón? Jesús escribía en el suelo. Muchos estudiosos de la palabra se imaginan, a ver, ¿qué estaría escribiendo Jesús en el suelo? Yo creo que no tiene importancia qué estaba escribiendo. A mí lo que me llama la atención es el gesto, ¿no? El gesto de Jesús de escribir en el polvo, y lo trasladábamos a lo que es nuestro perdón, o nuestra falta de perdón muchas veces, o cómo nos tomamos las cosas a veces tan a pecho, o somos tan exigimos tanto a veces a las personas, y a veces nos hacemos mucho daño. Hablábamos, ¿os acordáis la diferencia entre escribir en la tierra o escribir en el hormigón, por ejemplo? Cuando uno escribe en el hormigón, eso que tú escribes se queda grabado para siempre. Tú escribes en la tierra, el viento se lo lleva y ya está, y ya no existe más. Este es el tipo de perdón que experimenta Jesús, que nos invita a nosotros Jesús. El perdón que la falta desaparece. Sin embargo, cuando está grabada en un material fuerte, por ejemplo, como el hormigón, nunca puedes borrarlo. Y así pasa a veces en nuestros corazones. Tenemos cosas en nuestro corazón almacenadas que las tenemos tan grabadas a fondo, que no somos capaces de quitarla de nuestra mente o de nuestro corazón. Cosas que vuelven, cosas que se repiten, cosas que pasan los años y tú puedes creer que estás sano, pero después viene y te viene a la mente otra vez lo mismo. Pasa como las discusiones de esos matrimonios que se perdonan, pero después vuelven a discutir y se vuelven a reprochar todo lo antiguo. Entonces, ¿has perdonado o no has perdonado? Porque si has perdonado, no me saques cosas de hace 20 años, porque si no es que nunca vamos a terminar de encauzar la situación. Nosotros somos muy propensos a eso. Jesús no. Jesús perdona y se olvida. Nosotros no. Y debemos de cuidar eso, porque es muy difícil, ahora que estoy diciendo eso, es muy difícil poder restaurar una relación si realmente no hay un perdón genuino. Porque siempre en lo que te discutan va a tener razón. Si yo, por ejemplo, a ver, voy a poner mi ejemplo, en mi matrimonio con Magela, he cometido un error hace 20 años, un ejemplo, y claro, yo creo que Magela me perdonó, pero después, hoy, 20 años después, tenemos una discusión y Magela me dice, ¿te acuerdas tú que hace 20 años? Claro, yo me acuerdo, sí, me equivoqué hace 20 años. ¿Cuándo terminará esta condena? ¿Cuándo terminará? ¿Por qué no tenemos que ser ágiles en nuestras mentes y poder que el perdón sea un perdón genuino y creer en las personas, volver a creer, porque Jesús ha creído en nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos creer en otros? Creer. Y yo soy consciente que hay situaciones muy complicadas, pero nosotros estamos llamados a vivir libres. Estamos llamados a vivir libres. Después lo que haga la otra persona ya no está en nuestro alcance, pero que nosotros seamos libres. Que la palabra nos haga libres y perdonados. El Señor te ha perdonado, el Señor me ha perdonado, el Señor ha hecho una nueva vida, pues esa vida es libre. Amén. Y en tercer lugar veíamos también que el evangelio que propone Jesús es un evangelio que libera y que abre nuevos espacios.
nadie te condena, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, vete, cuando Jesús le dice vete a la mujer, le está abriendo un nuevo espacio. Vete y no hagas más esto, le está abriendo un nuevo espacio. Claro, y yo quería tomar este punto para hacer esta segunda reflexión. Desde el vete, desde el nuevo, desde qué hago, desde ahora cómo voy a actuar. Ahora que me han perdonado, ahora que Jesús me ha perdonado, ahora que los religiosos no han tirado una sola piedra contra mí, ahora cómo voy a actuar yo. Y aquí comienza un nuevo camino, que es el camino que hoy propongo que nos acerquemos. Y propongo que nos acerquemos a otra historia, que es la historia de David. Otra historia de adulterio, igual que esta mujer, pero diferente porque no fueron los religiosos los que condenaron, los que revelaron el pecado de esta mujer, sino que el mismo Espíritu de Dios le trajo revelación a David del pecado que había cometido. Entonces vamos a otro gran pecado de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11. Aquí vemos la historia de David. Voy a leer algunos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 11, dice: aconteció al año siguiente, en el mismo tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto con sus siervos y a todo Israel. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de levantarse de la siesta y mientras paseaba por la terraza del palacio, David vio desde allí a una mujer hermosa que se estaba bañando. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran, la tomó y cuando llegó, él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David y le dijeron: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor. Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por la vida tuya y la vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Fijaos qué diferencia, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con el mensaje que voy a compartir, pero qué diferencia de estos dos hombres, de David y Urías. David, el rey, el pueblo estaba librando una batalla y David, siendo el rey, estaba en su palacio y dice que una tarde, después de dormir la siesta, se levantó y miró y vio una terraza, a una mujer, y qué diferencia de perspectiva, ¿no? Con, por ejemplo, Urías, que lo llama el rey, le dice que vaya a su casa y le dice: ¿Cómo voy a ir a mi casa? Israel, mis compañeros de guerra están librando la guerra y yo me voy a ir a mi casa a comer, a beber, a estar con mi mujer. Acá me voy a quedar a dormir en la puerta del palacio, yo y todos mis guardias. Qué diferencia de sentido, ¿no? Qué diferencia de perspectiva, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero como hoy en el primer culto lo leí y me llamó la atención, ahora quería hacer lo mismo. Qué importante es saber estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el lugar oportuno, ¿no? Qué bueno que es esto. El versículo 14 dice: a la mañana siguiente escribió David una carta a Joab. Joab era el jefe de Urías, era el mano derecha de la guerra de
de David, que era el rey, le envió una carta, enviado por la mano de Urías. En ella decía: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y alejaos de él para que le ataquen y que lo maten. Fijaos el mismo Urías llevando su sentencia de muerte. Ni se imaginaba lo que contenía ese sobre. Se lo llevó a Joab y en ese sobre decía que lo pongan al frente de la batalla. Versículo 12, capítulo 12, dice: el Señor envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo. Yo estoy leyendo algunos fragmentos, pero es bueno que si vosotros queréis leer toda la historia, es muy interesante, es muy interesante. Después que David hace esto, después que David duerme con la mujer de Urías, después que manda a Joab a que pongan a Urías al frente de la batalla, después que lo matan, después de todo esto, de todo este pecado encubierto que creía David que por ser el rey no iba a ser descubierto, o pensaba David que él tenía potestad para hacer lo que quisiera, con lo que él quisiera, y realmente el Señor se lo reveló a través de una historia que vamos a leer ahora. Y dice: había dos hombres, le cuenta Natán, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, que comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su regazo, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para dar de comer al caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que es digno de muerte el que tal cosa hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y yo, hermanos, a la luz de esta palabra, yo quiero hablar de tres aspectos. Le había puesto un subtítulo: las 3 R. Las 3 R. Para aquellos que les gusta recordar a través de historias, las 3 R. Restauración, restitución y restauración. Hermanos, si nosotros no caminamos el camino del perdón basado en estos 3 principios, no podremos ser libres. Si nosotros no reconocemos nuestros errores, si no restituimos el daño causado y si no caminamos el camino de la restauración, quedamos incompletos. Quedamos incompletos y el perdón no genera realmente el efecto que tiene que perdonar en nosotros. El efecto que tiene que ejercer el perdón en nosotros es un efecto radical de restauración, de sanidad. Necesitamos perdonar a tal punto de estar sanos en el corazón. Si tú tienes algo que te impide estar sano en el corazón, es que no has perdonado. Es que aún te falta recorrer el camino. Aún te falta algún tramo del camino. Aún te falta algo por hacer. Cuando tú experimentas y puedes mirar a la persona a la cara y no sientes absolutamente nada, solamente agradecimiento al Señor, entonces tu corazón está sano en cuanto al perdón. Mientras esto no ocurra, siempre habrá algo que mirar. El perdón, hermano, no es ni sencillo, ni para nosotros es inmediato. Para Jesús es inmediato. Dios te perdona inmediatamente.
se me viene a la mente Jesús en la cruz de Calvario. Te digo que hoy, a uno de los reos que estaba a su lado, hoy entrarás conmigo en el reino de Dios. O sea, perdón inmediato, hoy entrarás. Has cometido falta, adulterio, estás aquí crucificado por algo estás aquí conmigo crucificado, pero te digo que hoy entrarás en el reino de Dios. O sea, radical. El perdón de Dios es inmediato, pero el nuestro no. A nosotros nos cuesta, y es normal. Es normal que nos cueste perdonar. Es normal que no sea sencillo. Pero también, hermanos, nosotros necesitamos ser valientes y recorrer ese camino. Necesitamos recorrerlo. Tenemos que tener voluntad para hacerlo. Requiere de nuestra voluntad. Solo el perdón que propone la palabra del Señor es un perdón perfecto, integral. Solo el perdón que propone la palabra del Señor. Si no está basado en la palabra del Señor, es un perdón incompleto. Y corre el riesgo la persona, de lo que decía al principio en la introducción, de sacar el mismo tema durante muchos años posterior al acto que estamos nosotros juzgando. Necesitamos, hermanos, vivir libres. Las 3 R. Reconocimiento, en primer lugar. Sin reconocimiento vivimos en una dualidad. Vivimos en 2 caminos diferentes. Por un lado, la naturaleza de Dios. Por un lado, lo perfecto de Dios. Por otro lado, la naturaleza humana y pecaminosa nuestra. Se encendió David, se encendió violentamente contra aquel hombre. Y le dijo después que Natán le hizo esta historia de la cordera: ese hombre es digno de muerte. El que hizo eso, el que cogió esa cordera, teniendo en su casa vacas y ovejas, y fue y cogió la de su vecino, que era la única, la que cuidaba, la que comía con él, la que la cuidaba como una hija, y lo hizo, ese hombre es digno de muerte. Fue tajante David. Claro, Natán lo llevó a la reflexión. Hombre, es que ese hombre eres tú. Es que serás hipócrita. ¿No te das cuenta que ese hombre eres tú? ¿Te cuesta reconocer que tú has hecho eso? ¿Que tú has cogido la mujer que no te correspondía coger? ¿Que tú has abusado de la confianza? ¿Que tú has tomado algo que no te correspondía? ¿O porque eres el rey te crees en el derecho de coger lo que tú quieras? Reconocimiento. Sin reconocimiento vivimos entre 2 caminos. Hermanos, y hoy a la sociedad en sí le cuesta reconocer. A las personas le cuesta reconocer que se ha equivocado. Parece que se pierde dignidad. Y es todo lo contrario. A mí si una persona me dice: Fernando, mira, lo siento por esto que he hecho, a mí esa persona automáticamente me gana el corazón. Me da la sensación que es una persona en la que puedo confiar. Pero si a mí una persona me hace daño y pasa olímpicamente y no reconoce nada, y no pide perdón, no, le da igual, pues no me da mucha confianza. Reconocer: la culpa es mía, lo hice yo, lo siento,
Lo siento. Cuesta tanto esa palabra. Hoy en día cuesta mucho. La culpa nadie la quiere. La culpa nadie la quiere. Y muchas veces tenemos excusa, no, fue por esto, o fue por lo otro, o el culpable es aquella, o aquel, o mi mujer, o mis hijos, o la iglesia, o mi responsable del grupo hogar, o el Señor, siempre es responsable, pero yo no. Yo no tengo nada que ver en esto. David no tenía nada que ver en esa cordera, él no tenía nada que ver. Si yo llego a pillar al hombre que hizo eso, hombre, es que nosotros caemos en esa dualidad muchas veces. Caemos en esa dualidad y no nos damos cuenta. Reflexiona que eres tú, que soy yo. Y sé valiente para reconocer la falta con las personas. No te hace ni mejor ni peor. Te hace ser honesto. Honesto. ¿Por qué hay tantos divorcios en España? ¿Por qué? Porque la gente no reconoce. Y es más fácil pegar un portazo y abandonar que decir, no, mira, tenés razón, me he vuelto a equivocar. Y como la gente no quiere esforzarse, entonces pega un portazo y se va. Y después hay consecuencias, y después hay roturas, y después hay sufrimiento, y después hay aislamiento, y después hay problemas con los jóvenes, con adolescentes, con niños. Pero muchos de esos problemas radican en el orgullo de las personas. Porque si no fuéramos tan orgullosos y fuéramos más humildes y reconociéramos, todos mucho más, viviríamos mucho mejor. Viviríamos mucho mejor, viviríamos con familias más consolidadas. Porque, hermano, ¿quién no se equivoca? ¿Quién puede tirar una piedra? ¿Quién de nosotros? Nadie, absolutamente nadie. Hermano, y podemos vivir mejor. Podemos vivir mejor. Con los hijos, por ejemplo. Es bueno reconocer. Por más pequeñitos que sean, a veces pensamos que los hijos, que los pequeños no piensan. No, piensan. Y si tú te acercas a tu hijo, si te equivocaste y te acercas y lo miras y le dices, mira, Pepito, me he equivocado, perdóname. Claro, soy el padre, yo tengo autoridad sobre él. Pero él está aprendiendo que delante tiene un hijo de Dios, que no se le caen los anillos por decirle, mira, me he equivocado, perdóname, en esto me he equivocado. Entonces ese niño crece valorando el perdón. Pero hay padres tan prepotentes que por ser padres, por estar en autoridad, creen que no tienen la necesidad de pedir perdón a un hijo. Y eso es un grave error. Si te has equivocado, rectifica, reconoce. Porque eso trae sanidad. Eso trae sanidad. Sin reconocimiento no hay sanidad. El silencio devora el alma. David escribió el Salmo 32 y el Salmo 51 después de esta historia. Y en el Salmo 32 dice David, mientras callé el pecado, mientras callé lo que hice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sin reconocimiento no hay sanidad del alma. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No puedo más con esta dualidad. No puedo más vivir con este paralelismo. Tengo que reconocer, tengo que ir a la persona, tengo que pedir perdón, tengo que dar un paso, tengo.
Pero a veces el miedo nos impide dar el paso de reconocimiento. ¿Y qué dirán los demás? ¿Y qué dirán? Muchos ministerios desaparecen o quedan por el camino por el miedo a confesar un pecado. Porque claro, si yo confieso, hombre, ¿cómo queda mi nombre? No me importa mi sanidad, no importa la sanidad de los demás, importa mi orgullo, que nadie se entere, que nadie se entere. Cuanto más escondido esté, mejor. Pues no, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pide ayuda. Pide ayuda. El reconocimiento ayuda a sanar el corazón del que hemos ofendido. Claro, si yo reconozco, ayudo a la restauración de la otra persona. El ofensor no es la víctima. Hay ofensores que asumen el papel de víctima y utilizan el perdón como una muletilla. Y vuelven a pecar, y vuelven a pedir perdón. Y vuelven a pecar, y vuelven a pedir perdón. Saben que el perdón lo usan como una muletilla. Eso es abusar. Yo ponía el ejemplo mío también, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo le pido perdón a Magela por algo, pero a la semana vuelvo a hacer lo mismo, y al mes vuelvo a hacer lo mismo, y Magela, perdóname, yo sé que ella me va a perdonar, porque sé que es una hija de Dios, sé que ella valora mucho el perdón, pero claro, si yo abuso, si yo me hago listillo y hago siempre lo mismo y voy y pido perdón y al mes siguiente vuelvo a pedir perdón y al mes siguiente vuelvo a pedir perdón, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el perdón como una muletilla y el perdón no es una muletilla. El perdón es un recurso que el Señor nos da para vivir en paz con los demás. El perdón es un recurso que nosotros tenemos como hijos de Dios para vivir en paz. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Vivir en paz es un recurso precioso y de mucho valor. No es para menospreciarlo. Cuando yo lo uso como una muletilla, lo estoy menospreciando. No le estoy dando el valor que tiene. En primer lugar, entonces, el reconocer. Muy fácil. Generalmente mis predicaciones son muy fáciles. A, B, C. El A, primero, reconozco. El segundo lugar, restituyo. Porque no solamente reconocer, sino dar el paso y restituir el daño que he hecho. ¿Cómo yo puedo restituir? Restituir es volver algo al estado inicial, restablecer, poner algo en su estado original, el estado que tenía antes. Volver a hacer lo mismo. Hermanos, el tiempo no cierra las heridas. A veces creemos que el tiempo cierra las heridas. No, el tiempo no las cierra. Las relaciones no se sanan mientras las heridas permanecen abiertas. Nosotros tenemos que ser intencionales en restituir el daño. El reconocer es importante, pero el reconocimiento carente de esfuerzo no surge ningún efecto. Si no hay restitución, no hay reconocimiento y no hay fruto. No hay fruto. Yo puedo ya reconocer que me he equivocado, pero si no doy el paso de restituir, pues estoy haciendo la mitad del camino. Es un acto intencional y voluntario. Tengo que hacerlo. ¿De qué manera yo puedo restituir? De varias, según el análisis de David, que está bien,
la conclusión que llegó David fue: ahora tiene que pagar por 4 esa cordera. Está bien. Era lo que decía la ley, por 4. Por eso Zaqueo le dijo al Señor cuando cenó con él, cuando se le cayó la ficha a Zaqueo de lo que había hecho, le dijo a Jesús: si en algo he ofendido a alguien, voy a restituir por 4 el daño que he causado. Se lo devolveré cuadruplicado. Por 4, decía Zaqueo. David dice, por 4 tiene que pagar. Necesitamos, hermanos, aprender a poner las cosas en su estado original. Y si me he equivocado, dar un paso más. Yo hice un pequeño ejemplo que lo voy a volver a hacer ahora en este culto para que se entienda más este concepto. Carlos, puedes venir un momento. Y tú, Ricardo, a ver si me ayudas. Yo tengo relación con Carlos y con Ricardo. Somos compañeros en la iglesia. Y resulta que yo a Ricardo lo he puesto verde. Lo he puesto verde. Me he juntado con Carlos y he hablado fatal de Ricardo. Cuidado con Ricardo, ¿eh? Ojito. Porque él te dice una cosa, pero después hace otra. A mí me hizo esto, me hizo lo otro. Hablo mal de Ricardo. Después se me cae la ficha. Después tengo una revelación y sé que me he equivocado. Entonces vengo a Ricardo, que fue el que yo ofendí. Vengo a Ricardo y le digo: Ricardo, perdóname, porque yo hablé mal de ti. Quiero que me perdones. Estoy haciendo el primer paso. Estoy arrepintiendo. Estoy reconociendo que me he equivocado. Estoy reconociendo frente a Ricardo que yo le he faltado, que lo he ofendido y que he hablado de él. Pero no solamente me quedo con reconocer, sino que llamo a Carlos, que fue el que yo hablé de él, y le digo: Carlos, ahora quiero restituir el daño que le hice a Ricardo. Por eso te digo a ti, que te dije de Ricardo que esto y lo otro, te quiero decir que eso no es verdad. Te quiero decir que ya le he pedido perdón a Ricardo y te quiero decir que ahora estoy restituyendo el daño que le he hecho a Ricardo. O sea, lo que te dije a Ricardo no es así. Yo fui el culpable. Muchas gracias. Esto es muy sencillo. Esto es una forma de restituir. Porque yo estoy sanando el daño que he hecho y lo que he puesto en el corazón de Carlos, que Carlos puede pensar de Ricardo, que a veces ni lo conoce, pero dice: no, me dijeron que cuidado con Ricardo. Claro, todo eso lo he formado yo. Entonces yo, en primer lugar, reconozco y segundo, restituyo. Hermanos, ¿por qué? Porque a veces se hacen pelotas, se hacen como madejas de líos familiares o en la iglesia. ¿Por qué la gente se divide en la iglesia? ¿Por qué la gente se separa? ¿Por qué las familias se rompen? ¿Por qué los matrimonios se rompen con tanta facilidad? Porque es como una bola. Uno va hablando, va haciendo daño, no restituye, no reconoce, sigue para adelante. Cuando quiere acordar, se armó una batalla campal. Claro, después para ir restituyendo todo y volviendo todo al estado original es mucho más laborioso. Es mejor ir poco a poco. Si lo haces automáticamente, si te trae revelación, algo del Señor, hazlo inmediatamente. Hazlo inmediatamente. La restitución tiene que ver con reconocer y con la confesión. Con la confesión. Dice Proverbios 17:9, quien perdona una ofensa consigue amistad. Quien la divulga aparta al amigo.
Y es muy sabio esto. ¿Quién quiere ser amigo de un chivato? Yo no. Si yo le cuento algo a Ricardo, abro mi corazón con Ricardo, claro, a mí me va a sentar fatal que después se entere Daniel, Carlos, Pepito, que todo el mundo se entere de mis penas. Hombre, yo te lo conté a ti, no se lo conté a toda la iglesia. ¿Cómo se enteró toda la iglesia de mis problemas? Porque tú no has sido honesto y has divulgado y me has desnudado frente a todos. Por eso, hermanos, todos queremos tener buenos amigos. ¿Y sabes qué hace el buen amigo? Pone el hombro para ayudar. No es condenatorio. No es un religioso que te baja el hacha. Ya sabes que te has equivocado. Ya sabes que has metido la pata. Lo menos que necesita es caña y más caña. Porque es como hacer leña de un árbol caído. Y venga y venga y venga. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo van a dejar de castigarme por esta falta? Y a veces nosotros somos esos que meta caña y caña y caña. ¿Quién te condena, mujer? Yo no te condeno. Pero nosotros a veces nos hacemos jueces y no hacemos como el buen amigo. No hacemos como el buen amigo. El buen amigo no divulga. El buen amigo ayuda. El camino del perdonado comienza con reconocer, pasa por restituir y acaba restaurándose. Si no hay reconocimiento, si no hay restitución, no hay sanidad, no hay restauración. Parece que alguien dijo un chiste o algo que se... Si no hay reconocimiento, no hay restitución, no hay sanidad, no hay restauración. No podemos querer restaurarnos si no pasamos previamente por los dos puntos anteriores. No podemos tampoco alterar el orden. No podemos alterar el orden. No podemos intentar restaurarnos si no reconocemos. No podemos hacerlo. La restauración comienza a acercarnos a la oración y a la intimidad con Dios. Cuando nosotros comenzamos el camino de la restauración, lo primero que hacemos es acercarnos a Dios, acercarnos a la intimidad con Dios. David dice en el Salmo 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría», le dice David al Señor. Yo, Señor, sé que me he equivocado, pero también sé que tú eres misericordioso. Y después Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. Pero no era un hombre conforme a su corazón porque no pecó, porque pecó como el mejor. Es un hombre conforme al corazón de Dios porque es capaz de postrarse frente al Señor. Señor, perdóname. Perdóname, ten piedad de mí, ten piedad, ayúdame.
Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, tiene que haber intimidad para que sea revelado. Para que haya revelación tiene que haber intimidad, tiene que haber secreto. Si no hay secreto, si no hay intimidad, no hay revelación. Necesitamos tener esos momentos de intimidad con Dios, porque solo Dios nos puede traer revelación de pecado. Solo Dios nos puede hacer entender que estamos fallando. La restauración, por último, nos sana a nosotros y sana nuestro entorno. Cuando nosotros estamos sanos, cuando nosotros actuamos sanamente, ayudamos a que el entorno también se sane. Porque la gente nos quiere, claro, la familia nos quiere, la familia quiere el bien común, entonces están todos contentos, porque hay restauración, porque hay sanidad. Sanan nuestro entorno. Y aquí quiero mencionar dos historias del Antiguo Testamento. Una, la de Jacob y Esaú, y otra por encima, la de José. ¿Sabes? Estas historias tienen algo en común. Primero que se trata de hermanos que han tenido un problema. En el caso de Esaú y Jacob, Jacob engañó a Esaú. Le dio un plato de lentejas y lo engañó y le dijo, mira, ahora haz esto, voy a ir a mi padre, voy a robar la bendición, me hace pasar por ti, todo un entramado. Y esto generó en esos hermanos un distanciamiento. Esaú se enfadó y se enfadó mal con Jacob. Y la madre de los dos le dijo a Jacob, escucha, pírate porque si te pilla tu hermano, si te pilla Esaú, te va a matar a ti y a todos los que estén contigo. Y así fue que Jacob se separó de la familia. José pasó un poco lo mismo. A José los hermanos no lo querían porque era un poco el preferido de su padre, era un poco el listillo, el que adivinaba, se hacía el padre la mejor túnica para José. Esto generó en los hermanos un rechazo hacia él y entonces se juntaron y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Se lo damos a los leones, lo dejamos en el monte que lo matamos directamente y a Rubén se le antojó decir, no, vamos a sacar provecho, ya que no sirve para nada, vamos a venderlo. Vamos a venderlo como esclavo, sacamos algo de beneficio. Fijaos hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llega. Y así fue que lo vendieron. Y conocé la historia de José. Después lo acusaron de estar con la mujer ajena, que no era verdad, y lo encarcelaron. Bueno, el tema es que por una serie de circunstancias José llegó a ser el segundo del faraón de Egipto y era el que cortaba el bacalao. José era el que cortaba el bacalao en Egipto, era el que decidía. Claro, los hermanos cuando se enteraron de que José, su hermano, lo que ellos le habían hecho, el daño que le habían hecho, era el que cortaba el bacalao en Egipto, dijeron, cuando sepa, cuando nos pille, vamos, se va a cobrar lo que le hicimos multiplicado por 20, que son 20 años que ha estado guardando ese rencor. En el caso de Esaú, de Jacob, cuando se acerca a Esaú, que se iba a ver con su hermano 20 años después, delante de él mandó un escuadrón con un montón de vacas, de camellos, de ovejas, y Esaú le pregunta, ¿qué te propone con todo esto que me he encontrado? Y le dice su hermano, lograr que mi señor me reciba amistosamente. Digo, yo te he hecho daño hace 20 años, ahora me encuentro contigo, quiero regalarte todo esto, todo lo que ves, quiero regalártelo para hallar gracia, que me perdones por lo que hice. Y el hermano le respondió, yo no necesito
tengo bastante, hermano mío. No necesito tus vacas, ni tus camellos, ni tus ovejas. Y entonces su hermano dice, he visto en tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y a mí me encanta esta palabra porque ¿cuál es el rostro de Dios? El rostro de Dios es el rostro del perdón. El rostro del perdón, de la persona que perdona, que puede sonreír, que puede abrazar libremente. Ese es el rostro de Dios. El rostro de Dios no es el rostro compungido, de puño cerrado, con recelo, con bronca. El rostro de Dios no se refleja en eso, se refleja en el gozo de aquel que perdona. Ese es el rostro de Dios. Una persona que vive libre, he visto en ti como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Mientras ellos esperaban que se los cargaran a todos ellos y a toda la familia, José dice que entró en la habitación y cuando los vio, se tiró a su cuello y comenzó a llorar. Otra vez el rostro de Dios, perdonando y viviendo en paz. Tenían razones Esaú y José para enfadarse, para no perdonar, para tomarse reprimendia, para no sé, yo creo que sí. Yo creo sinceramente que era una opción. José le podía haber, aunque sea preguntado a los hermanos, ¿qué los motivó a venderme como si fuera yo un saco de monedas? Tan poco valgo, no sé, pienso yo que le podría haber preguntado, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Me han hecho daño. O Esaú preguntarle a Jacob, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Me engañaste. Pero ninguno de ellos hizo eso. Lo podían haber hecho, claro que sí. Y nosotros a veces pensamos, hermano, con lo que me hiciste, yo no puedo perdonarte. Y a veces yo pienso, si nos vendieran, si nos hicieran, no sé, ¿cómo yo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría? A veces exageramos y muchas veces hay situaciones de mucho dolor. Yo soy consciente de que hay situaciones de mucho dolor y que es difícil, pero que sea difícil no significa que sea imposible. Lo difícil no es imposible, es difícil, solamente difícil, pero no es imposible, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible, no hay nada. Hermano, y el perdón es sanidad. El perdón te sana a ti, olvídate de los demás, olvídate, sánate tú y bendice a otro. Y hay situaciones difíciles, entiendo, hermano, entiendo, y me pongo en el lugar. Yo acompaño a mucha gente que ha vivido cosas realmente terribles, pero qué bueno es decir, soy un hijo de Dios por esto y lo otro. El rostro de Dios es el rostro de una persona perdonada, de una persona que valora el perdón. Cuando hace ya unas cuantas semanas compartí esta palabra en Palma, cuando terminé, que hice un llamado, una chica se me acercó y me dijo llorando que ese día se había como que se había sacado un peso tan grande que la tuvo encorvada durante 35 años. Y yo le dije, ¿35 años? Me dijo, sí, 35 años. 35 años. La mujer tendría 45, porque con 10 años su padre abusó de ella. Reiteradamente durante muchos años. Y cuando esta mujer a mí me hablaba, yo le daba gracias a Dios.
Yo sabía que no era que era la palabra de Dios, que había tocado tan fuerte en su corazón que pudo después de 35 años sacarse esa mochila. El padre ya no hace años que no vive, pero si esa mujer no se libraba de ese peso, iba a vivir toda su vida. Pero el Señor la liberó. Y esta mujer con el rostro, con alegría en el rostro. Yo ahora cuando lo transmito estoy un poco tocado, pero ella estaba alegre. Ella estaba alegre. Me decía, Fernando, estoy tan contenta. No te imaginas lo contenta que estoy. Es posible. Perdona.